Bienvenidos a Geopolítica con Hasiel París. Guerra civil en Estados Unidos. En la derecha americana están diciendo que hay una pelea entre papá y mamá. Donald Trump y Elon Musk, las dos principales referencias del Make America Great Again. Ya se venía viendo un conflicto entre ellos en diferentes puntos que tenían en contra. Trump era más proteccionista y estaba a favor de los aranceles, mientras que Musk tenía un perfil más libertario, de libre comercio. Trump era más crítico con la inmigración, mientras que Musk decía que había que abrir las puertas de la inmigración a ciertos ingenieros, por ejemplo, de la India, que serían insustituibles por personal nacional estadounidense. Los conflictos venían de atrás, pero han explotado brutalmente en una pelea que tendrá seguramente consecuencias económicamente catastróficas y políticamente más, que nos explicará enseguida con nosotros el mejor economista de habla hispana, que es Alberto Iturralde, el famoso mago de la bolsa. Enseguida estaremos con él y tendremos también en nuestro plato a dos invitados que ya son de la casa, que por un lado tenemos al que fue mi profesor, Carlos Hugo Fernández Roca, profesor de Máster de Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la ODIMA. Bienvenido. Muy buenas tardes, Hasiel. Es un placer estar aquí con todos vosotros, como siempre. Y tendremos también a Álvaro Peñas, que es analista internacional y periodista en diferentes medios, que nos traerá la principal actualidad de lo que está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania y también en Polonia. Atención con ello. El problema que está viviendo ahora mismo la política de Estados Unidos entre Elon Musk y Donald Trump tiene que ver con la inmensa deuda que acumula el país estadounidense desde hace décadas. A día de hoy se ha ido aumentando esa deuda en los últimos años de manera casi exponencial y hemos llegado a un extremo en el que Estados Unidos debe al mundo incluido también a sus propios ciudadanos y a la Reserva Federal, del orden de unos 37 billones de dólares. Esos 37 billones de dólares salen del inmenso déficit anual que acumula el gobierno estadounidense, es decir, muchos más gastos que ingresos. Por ejemplo, ingresos mediante impuestos. Ese fue el mensaje que Donald Trump en la campaña electoral trajo de cara a también atraer no solamente votantes, sino a figuras políticas del corte de Elon Musk. Elon Musk teóricamente iba a ayudar al gobierno estadounidense a reducir gran cantidad de gastos para que obviamente esa deuda no aumente. Pero claro, el problema que tenemos es que cuando Elon Musk ha entrado en el gobierno a levantar las cuentas, ya lo vimos en el caso de USAID, ha visto que hay un montón de partidas absolutamente fraudulentas. Claro, USAID no es una excepción. El gobierno estadounidense, la política estadounidense está corrupta hasta las trancas. Por ejemplo, estos días hemos conocido que Lindsey Graham se alojaba en Kiev en hoteles cuya factura por noche era de $400.000. ¿Eso qué significa? Pues significa que al hotel igual le van $1.000, al dueño del hotel, que va a ser el que firme la factura o obligue al hotel a firmar la factura, le van a llegar otros $1.000 y los 398.000 restantes se van a repartir entre el régimen de Kiev, entre Lindsey Graham y entre más amigos. Es decir, la política estadounidense está corrupta hasta arriba. Hemos puesto el ejemplo de Lindsey Graham con el caso de la habitación del hotel, pero podemos extrapolarlo a todo lo que hay dentro de Estados Unidos con la conexión entre el complejo militar industrial estadounidense, por poner un ejemplo, y las carreras políticas de esos congresistas y senadores que obviamente están ahora, por poner un ejemplo, accionando por la guerra y sobre todo obligando a Europa a subir el presupuesto de defensa para que sea ese complejo militar industrial el que reciba gran parte de los pedidos. Es decir, una corrupción absoluta. Eso, dentro de Estados Unidos, como también se produce, obviamente, aumenta el déficit anual, es decir, la diferencia anual que hay entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado. A partir de ahí, si vas sumando déficit tras déficit, cada vez más déficit, recordemos que en la primera administración Trump eso no solamente no se solucionó, sino que se incrementó. Pues claro, tenemos a un Elon Musk que cuando intenta meter mano en el problema, hay una gran cantidad de políticos, muchos de ellos del partido de Donald Trump, que dicen, aquí este señor no va a continuar trabajando. Porque si continúa trabajando, los mismos políticos del Partido Republicano vamos a ser favorables a que tú tengas un impeachment. Y es exactamente lo que ha sucedido. Ha habido que poco a poco ir relegando a Elon Musk y
obviamente ha habido que volver a promulgar una ley en la que hay una reducción de impuestos para las grandes fortunas, como siempre, y que, en cierto modo, anticipa una continuidad en el déficit. ¿Por qué? Porque los gastos no se han reducido apenas. Y a todo esto se produce esa nueva ley que teóricamente debería haber controlado el déficit en un sentido contrario. Nos encontramos con que se produce una votación en el Congreso de los Estados Unidos que permite al gobierno estadounidense ampliar la deuda del país en orden de unos 3,5 billones más durante los próximos años. Es decir, no solamente no vamos a atacar el déficit, sino que ya sabemos cómo lo vamos a financiar, emitiendo deuda. Si tenemos en cuenta ese aumento de deuda y además tenemos en cuenta la política de Donald Trump al respecto de los aranceles, se ha producido una gran inseguridad en los mercados financieros que ha llevado a que actualmente Estados Unidos, para poder financiarse, tenga que pagar un tipo de interés mayor. El Tesoro estadounidense crea unos bonos que la gente compra, pero claro, la gente lo tiene que comprar y lo tiene que comprar a un tipo de interés. Cuando compras el bono estás financiando al Estado estadounidense. Ese tipo de interés cada vez es más alto. ¿Por qué? Porque la ciudadanía que compra esos bonos, la ciudadanía institucionales, sobre todo son institucionales, también lo compra la Fed, pero es que la Fed lo compra emitiendo moneda, con lo cual generas un problema en la economía. Pero otros países que compran bonos, ¿por qué? Pues porque si le venden productos a Estados Unidos les envía dólares y esos países quieren una rentabilidad para esos dólares mientras están inmovilizados. Bueno, pues compro bono estadounidense. Eso ya no es que estén inmovilizados, ya no están inmovilizados, ya están en deuda estadounidense, pero mientras tanto me van dando un rendimiento de un porcentaje anual. Claro, cuanta más duda tengamos de que tú vayas a pagar tu deuda, más tipo de interés te vamos a pedir, porque los bonos se venden o se colocan en subastas. Los bonos del Tesoro subastan X cantidad de dinero a un tipo de interés X. Si te gusta, lo compras. Si no, tengo que subir el tipo de interés. ¿Por qué? Porque me tengo que refinanciar toda la deuda anterior. Como tengo que renovar en junio, Estados Unidos tiene que renovar en junio una gran cantidad de esa deuda, del orden de 7 billones de dólares, son 7 o 9 billones de dólares, pues lógicamente no tengo dinero para pagar, tengo que emitir nuevos bonos para poder seguir pagando la deuda de los anteriores. Si no me los quieren comprar, tengo que subir el tipo de interés. Si subo el tipo de interés, mi déficit del año que viene va a ser mayor, porque lo que pago de intereses se une a los gastos del Estado, del gobierno estadounidense. Y así va subiendo toda la pirámide hasta que algún día haga plof. ¿Qué pasa? Que Elon Musk se da cuenta de que le han engañado. Él apoyó públicamente a Donald Trump, él puso dinero en la campaña de Donald Trump, y Donald Trump, cuando ya no le ha interesado Elon Musk, porque los congresistas le han dicho a quítanoslo ya de encima, que va a generar un problema, pues claro, Donald Trump lo ha echado como a un perro, literal, y ahora los congresistas están campando por sus respetos, mientras Elon Musk se siente decepcionado y, lógicamente, ataca a Donald Trump. Donald Trump lo que evidencia es que es un absoluto mentiroso, porque durante estos días decía, bueno, yo no sé qué le pasa a Elon conmigo, pero si yo he intentado que él aporte y ha aportado mucho y ha sido muy bueno, sabes perfectamente lo que le pasa. Tú le prometiste que iba a hacer una labor que teóricamente iba a beneficiar a los Estados Unidos, no solamente no la ha podido hacer, sino que luego promulgas una ley que cuando Elon Musk la ve se da cuenta de que en realidad es más continuidad en los problemas económicos de Estados Unidos. Es decir, lo que estamos viendo simplemente es una escenificación de algo mucho más profundo y que está muy entrelazado con la economía estadounidense. Y algo que no va a cambiar. La prueba la estamos viendo durante estos días, cuando teóricamente se intenta llegar a un acuerdo para finalizar, a poder ser la guerra de Ucrania, y son los propios congresistas estadounidenses, comandados por ¿quién? Casualmente por Lindsey Graham, los que lo están impidiendo. ¿Cómo? Intentando imponer sanciones a los países que negocien con Rusia, ni más ni menos del 500% de aranceles. También nos da una idea del poco poder que tiene en realidad el presidente de los Estados Unidos
como figura. Donald Trump salía con su traje de Superman a decirle al mundo que iba a solucionar todos los males, pero cuando los intereses de Donald Trump han chocado con los intereses de los congresistas y senadores, pues el asunto ha terminado. Así es que, amigos, esa es la base total del problema que está viviendo Estados Unidos. Tenemos que ir viendo durante los próximos meses cómo evoluciona. Hay que estar muy atentos a si el interés por el que se paga por el bono estadounidense sube mucho, porque nos podría anticipar una crisis de deuda en Estados Unidos. No significa necesariamente que deba haber impagos, porque quizás sale la Fed al rescate para comprar esa deuda a un tipo de interés más bajo, lo cual sería un problema alargado a meses vista, porque generaría inflación. La Fed compra siempre emitiendo nueva moneda, pero mantendría el problema puntualmente controlado. Habrá que observar qué es lo que hacen. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Alberto. Como siempre, una explicación magistral. Carlos, ¿tú qué eres más, de Trump o de Musk? Bueno, creo que Alberto Iturralde pues lo ha explicado muy bien, la verdad, en este vídeo de esta conexión de 10 minutos. ¿Y qué soy más de Trump, Donald Trump o Musk? La realidad es que este choque de egos pues se vislumbraba desde el inicio del mandato presidencial, ¿no? En el sentido de que hemos ido conociendo esos desacuerdos. Parece que el último desacuerdo que ha colmado el vaso ha sido el nombramiento del director de la NASA, pero la realidad es que estamos hablando de dos caracteres pues muy particulares, ¿no? Y no lo olvidemos, es el hombre más poderoso del mundo y el hombre más rico del mundo. Y hemos estado viendo pues las acciones de Tesla como durante estos meses pues han ido bajando, y creo que ayer se sufrió un batacazo importantísimo, ¿no? Dicho esto, al inicio, esas imágenes que veíamos, ¿no?, del hijo de Elon Musk, de X, ¿no?, en el despacho Oval, pues que se lo llevaba al despacho para que lo cuidara Trump. Que algunos analistas, digamos que recordaban esas imágenes que se vieron en su momento con John F. Kennedy, pero creo que hay una gran diferencia, ¿no?, por así decirlo, pero sí que escenificaban una relación que se veía bastante artificial, ¿no?, y que desde el primer momento, vuelvo a repetir, pues sí que aventuraba que era una relación que no iba a acabar bien, como finalmente pues parece que ha sido, ¿no? Ya se veía que eran gente peculiar los dos, ¿no? Total. Para traérnoslo también a España, el único conflicto que tiene Trump no es con Elon Musk, sino que tiene otro gran conflicto con otro archienemigo, que es Pedro Sánchez, ni más ni menos, que quiere ser en Europa pues el gran rival de Donald Trump y de sus políticas arancelarias e internacionales. Entonces estamos en la situación en que Trump, la administración Trump, no Trump particularmente, está exigiendo a los miembros de la OTAN una subida de nuestro gasto en defensa de ¿hasta cuánto es? ¿Hasta el 5% están pidiendo? Sí, se está hablando del 5%. Y España dice no, Sánchez dice no. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo quiero, a efectos de contextualizar, me quiero ir al año 2008, esa quiebra del banco de Lehman Brothers, que desata esa crisis económica con efectos internacionales, y en ese momento, esta crisis que los analistas la sitúan del 2008 al 2014, pues los países, los Estados miembros de la OTAN deciden contraer ese presupuesto de defensa, en el sentido de que había unas políticas de austeridad, y en ese momento pues tenía sentido, y sobre todo mantener esas campañas militares de larga duración, pues entendían que no era viable económicamente. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2014 tiene lugar esa cumbre de la OTAN en Cardiff, en la que los Estados miembros se comprometen a invertir. A mí, más que gasto, me gusta hablar de inversión, porque creo que es una industria que tiene un retorno importantísimo, tanto económico como en términos de I+D+, y de investigación, ¿no? En 2014 acuerdan esa inversión del 2% del PIB y se dan de plazo hasta el año 2024, 10 años, ¿no? Yo me quedo con el pacta sunt servanda, ¿no? O sea, los pactos están para cumplirse, y en este caso pues no se cumple. De hecho, España en el 2024, el presupuesto de defensa, digamos en cifras oficiales, se sitúa en el 1,28% del PIB. Estamos hablando que el objetivo era el 2%. Si bien es cierto... Y 10 años después, ¿no? El objetivo se toma en 2014, claro, y en 2024 aún no está cumplido. Que solo 4 o 5 países de toda la OTAN
cumplían con ese Y ahora nos con ese piden, 2%. este incremento nos lo piden para dentro de unos pocos años, Claro. para 2030. Claro, pues las cifras oficiales es 1,28, pero realmente hay partidas presupuestarias del Ministerio de Hacienda, de Economía, que están destinadas para defensa, para sufragar esos PEMS, los programas especiales de modernización. Entonces quiere decir que el presupuesto real del Ministerio de Defensa a día de hoy está en el 1,42, pero muy alejado del 2%. Hace 2 meses conocimos esa noticia en la que el Consejo de Ministros aprobó una partida presupuestaria extraordinaria por una dotación económica de 10.471 millones de euros para cumplir con ese objetivo del 2% de aquí a final de año. Y pongamos una cosa, ¿el gobierno de Pedro Sánchez puede incluir otro tipo de gastos que no sean puramente del Ministerio de Defensa en esos gastos de seguridad? Bueno, es bastante cuestionable la realidad, pero en el marco de urgencia, pues en principio parece sí que pueden, pero obviamente todo esto tendría que ir a una tramitación parlamentaria, vía presupuestos, pero sabemos que los presupuestos ahora están congelados, ¿no? Y este es un compromiso que está exigiendo la OTAN, el secretario general Marrute, que los Estados miembros de la OTAN tienen que alcanzar mínimo ese 2% de aquí a final de año, y de ahí la naturaleza de esta partida presupuestaria. Ahora, ¿qué está pidiendo la OTAN? Que también es una exigencia de la administración de Trump, que es que Europa sufrague su seguridad. Entonces está hablando de elevar ese presupuesto al 5%, nada más y nada menos. O sea, no llegamos al 2 y ya quieren el 5. Y esto se va a poner sobre la mesa el 24-25 de junio, que hay una cumbre de la OTAN en Holanda, en Países Bajos, en La Haya, ¿no? Yo entiendo que ahí saldrá ese compromiso de elevar ese presupuesto al 5%. Es verdad que ya la OTAN está siendo flexible en el sentido que entienden que hay que elevar lo que es el presupuesto puramente de defensa al 3,5 y dejan que 1,5 pues vaya a infraestructuras, mejora, entiendo yo, pues de las condiciones de habitabilidad, por así decirlo, de los cuarteles. Ciberseguridad también. Sí, en otras cuestiones que no son partida puramente para defensa, pero que obviamente entran dentro de esa arquitectura de seguridad, ¿no? ¿Y qué pasaría si España no llegase? Porque si no llegase a ese límite económico que nos han marcado, porque le preguntaban a Rutte, precisamente al secretario general de la OTAN, le decían, oye, España, que es el que ahora mismo ni siquiera está llegando al 2%, ¿cree usted que va a llegar al 5% para el año 2030? Y Rutte se ha mostrado convencido completamente de que el gobierno de Pedro Sánchez lo va a lograr. Ha dicho, sí, España también pagará el 5%. ¿Qué pasaría si no lo pagamos? Bueno, yo entiendo que pasará lo mismo con el incumplimiento del acuerdo de Cardiff, ¿no? Pero aquí hay otra diferencia que nada. No, pero aquí la realidad es que Europa ya ha tomado conciencia en la cuestión de inversión en defensa, y de ahí este plan Rearmar Europa, que ahora le han cambiado la denominación, pero es liberar unos 800.000 o movilizar 800.000 millones de euros, y eso sería para llegar a ese 5%. Aquí la cuestión es que la industria europea de defensa no tiene capacidad de producción para absorber todo ese dinero, sino que estas partidas van a acabar en empresas norteamericanas, que es quien realmente, el lobby armamentístico norteamericano es quien se está frotando ahora mismo las manos, porque en estos 4 años, que es, digamos, este plan que tiene esa planificación a 4 años, pues obviamente vamos a tener que recurrir a la industria norteamericana, porque mucho se habla de esa soberanía estratégica, soberanía tecnológica, y a día de hoy pues no se puede garantizar. Y pongo un ejemplo claro, el FCAS es el programa del futuro avión de caza de sexta generación europeo. Se está hablando de que en el año 2040, y parece que va a haber retraso sobre esta fecha prevista inicialmente, va a estar en disposición de operar el primer prototipo. Claro, cuando lleguemos a 2040 probablemente Estados Unidos ya esté trabajando en el caza de séptima generación, ¿no? Dicho esto, la realidad es que a día de hoy Europa no garantiza esa soberanía tecnológica, sino que tendrá que acudir, en este caso, al mercado norteamericano. De hecho, muchas de las empresas que eran españolas a día de hoy tienen participación por parte de Estados Unidos, por ejemplo, Santa Bárbara, General Dynamics, en ciertas empresas, ¿no? En el año 53 en España suscribió con Estados Unidos ese acuerdo bilateral de defensa, en el que
se cedía el uso de 4 instalaciones militares, 4 bases, la de Zaragoza, Torrejón, Morón y Rota, y en contraprestación España recibió 1.500 millones de dólares que lo utilizó para reindustrializar España y llegamos a ser la 8ª potencia económica mundial, ¿no? A mí lo que me gustaría en este caso, que esto sirviese para reindustrializar Europa, para poner en marcha empresas potentes de defensa, que las hay. En España tenemos a Navantia, el consorcio Airbus, pero la realidad es que vamos a perder una oportunidad histórica de reindustrializar Europa, en el sentido de que gran parte de estas partidas económicas van a acabar, vuelvo a repetir, y lamento insistir tanto, pero van a acabar en la industria americana. En Estados Unidos. No sé si tenemos a Álvaro con nosotros. Si no lo tenemos, localízamelo. Ah, mira, aquí está. Álvaro, vamos contigo. Estoy aquí. Bienvenido de vuelta. Cuéntanos. Bienvenido. Bueno, todo lo que habéis hablado, ¿se me oye bien? Porque yo me oigo un poco raro, no sé si me estáis oyendo. Vale, perfecto. Vale. Bueno, de todo lo que estés hablando, podemos empezar por el final. Es verdad que has dicho antes que si contaba Rute que para el año 2030 el gobierno de Sánchez cumpliera con el 5%. Yo espero que para 2030 no tengamos al gobierno de Sánchez. Eso sería un punto importante y seguramente también influirá en conseguir o no un mayor porcentaje. Lo que está diciendo Carlos Hugo tiene muchas razones, Álvaro, ¿verdad? ¿tú crees que el PP estaría más dispuesto a hacer ese gasto militar que el PSOE? No creo que simplemente Sánchez, desde luego, no tiene ningún tipo de intención, por lo menos Pedro Sánchez. También por la situación política en la que se maneja. Es decir, yo es como cuando me preguntan por la política exterior española. Si tenemos un gobierno en el que tienes a partidos políticos cuyo objetivo es debilitar a la nación española para conseguir sus objetivos, para conseguir más independencia, más autonomía, más lo que sea, no vas a tener un gobierno que vaya a facilitar que España tenga un ejército fuerte. No tiene ningún sentido. Al final, o tienes partidos que por lo menos tengan una mínima noción del concepto de Estado o de nación, o es completamente imposible. Y ahora mismo en el gobierno de Pedro Sánchez, los apoyos que tiene este gobierno para mí no tienen claro desde luego ese concepto, o tienen claro lo contrario, ¿no? El tema de que cuanto más débil sea ese Estado, cuanto más débil sea España, mejor para ellos. Por eso veo que sería desde luego, con esta situación actual, imposible. Vamos, por eso el 2% incluso ya me parece un sueño alcanzar eso, ¿no? También decía antes Carlos Hugo del tema de utilizar parte de la financiación para infraestructuras. Y bueno, sí que es cierto que ya el gobierno de Sánchez ha intentado colar algunas partidas también para intentar, bueno, pues no mandarlas directamente a defensa, ¿no? Así que ya digo que yo tengo muy serias dudas desde luego siquiera alcancemos ese 2%. Y no creo que las consecuencias vayan a ser terribles para Sánchez, desgraciadamente, ¿no? Y luego respecto a lo de Elon Musk y Trump, creo que también estamos viendo una especie desde que ha llegado Donald Trump a la presidencia, ha habido un cierto show en todo esto, ¿no? Bueno, no solamente con Elon Musk dejando al niño allí con Trump, ¿no? Sino también algunas de las cosas que ha hecho Trump han sido bastante llamativas o han dado una imagen bastante peculiar de la Casa Blanca. Y bueno, creo que al final todo este show y que con personajes también que son bastante proclives a veces a extremos, pues nos está llevando a una situación en la que hemos acabado con este escándalo ahora. No solamente esto, es que Elon Musk está diciendo que Donald Trump estaba en la isla de Epstein, ¿no? Entonces, la lista de Epstein, que recordamos, para quien no esté al tanto, era aquel pederasta que tenía conexiones con las principales celebridades y políticos de Estados Unidos, de forma que aparecer en su lista de contactos era como la acusación más terrible que se puede hacer en el panorama estadounidense. Es cierto, y además, bueno, pederasta que se suicida misteriosamente en una cárcel de alta seguridad. También eso fue una cosa bastante escandalosa. Te voy a preguntar por un tema en el cual eres experto. La gran promesa de Trump venía siendo que iba a solucionar el conflicto ruso-ucraniano en 24 horas. ¿Esto tiene visos de estar ocurriendo? ¿Cómo está ahora mismo el proceso de paz de Rusia y Ucrania? No ha ocurrido y lógicamente no va a ocurrir. Creo que Trump, de todos modos, también va mucho con su carácter, ¿no? Se sobrevalora a veces demasiado. Creo que confío, realmente no sé si por tener una buena relación, en su caso, él siempre ha dicho, ¿no?, que tiene una buena relación con Vladimir Putin.
y pensaba que sería mucho más fácil. Diría, corto esto aquí y hablo con problema. Y es un problema muchísimo más complejo. Esto no es... era evidente que no dejaba de ser una promesa electoral. Lo que pasa que es verdad que creo que Trump no está sabiendo tampoco cómo enfocar este asunto. Por un lado, se le ve, bueno, aquella teoría, ¿no? Cuando él, antes de ganar, él dice que de aplicar la paz mediante la fuerza, ¿no? Y al final, pues parece que no ha tenido... Yo no lo estoy viendo tampoco. Creo que simplemente está improvisando en muchos casos, declaraciones a veces muy salidas de tono, pero realmente veo que los americanos están bastante perdidos con este asunto. Creo que no tienen realmente muy claro qué puede hacer. Y por otro lado, cuando ha hablado también de desentenderse, no es tampoco tan sencillo. No es tan sencillo como quitarse de en medio y desentenderse de la guerra. Por lo tanto, creo que en realidad está en una situación incómoda porque es un tema que no maneja y que está mostrando en cierto modo debilidad. Hace poco estaba con un político croata que es de origen, bueno, nació en Estados Unidos, estuvo en Mar-a-Lago con Trump y él me daba la razón, decía, creo que sí, creo que Trump en este tema no sabe realmente qué hacer, tampoco entiende muy bien muchas de las cosas que pasan, porque desgraciadamente, bueno, ya sabes también como que pasa muchas veces, ¿no? Con los Estados Unidos, que a veces se encuentran, les puede costar encontrar un país en Europa, ¿no? Entonces, creo que no está sabiendo reaccionar. Creo que tampoco está sabiendo ponerse firme ante Rusia. Creo que sí se ha puesto firme ante Ucrania, pero no ante Rusia. Y creo que no va a conseguir, de momento, desde luego, yo no veo ninguna posibilidad de que se vaya a conseguir absolutamente nada. Y mira, Álvaro, una última cuestión ya. Dices que a los americanos les cuesta encontrar un país europeo en el mapa, pero seguro que hay un país que saben muy bien dónde está, que es Polonia. Creo que tú tienes noticias frescas de allí, que viene siendo un aliado tradicional de la política militar de Estados Unidos. ¿Qué Sí. ha ocurrido en Polonia? Bueno, en Polonia ha habido unas elecciones el pasado domingo fundamentales. Las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha ganado Karol Nawrocki, que era el un candidato independiente que ha presentado Ley y Justicia. Y bueno, esto es un revés muy grande para Ursula von der Leyen, para el gobierno, lógicamente, también de Donald Tusk, que había recibido la bendición por parte de Bruselas. Y bueno, la verdad es que ha sido a nivel europeo es una noticia muy importante, más importante de lo que parece, porque ha pasado bastante desapercibida. Se ha hablado mucho de las elecciones rumanas, pero el tema de las polacas se ha quedado un poco como en el apartado, ¿no? Tú vienes Y de allí, Álvaro. Tú has las estado allí en elecciones... Polonia y lo has Sí, cubierto personalmente, ¿verdad? sí, estuve ¿Y allí, cuál es el efectivamente, estuve allí ambiente el y quién es domingo. este candidato? Bueno, el ambiente, lógicamente yo estuve en el campo de Nawrocki, el ambiente te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, en general en Polonia, para mucha gente era importante esta derrota del candidato Donald Tusk, también porque Donald Tusk ha hecho una campaña muy dura contra la oposición, le ha quitado los fondos a Ley y Justicia, hay ahora mismo 70 diputados de la derecha que están investigados por la Fiscalía. Ha habido algunos escándalos judiciales, han encarcelado a políticos que tenían un perdón presidencial. Es decir, han pasado una serie de cosas que si estuviera hecho un gobierno conservador, bueno, tendríamos un escándalo terrible y todos los días los medios de comunicación histéricos allí gritando, diciendo que están acabando con la democracia, ¿no? Y Como lo ha este hecho hombre, Donald Tusk, Karol Nawrocki, ¿qué es pues lo no ha que pasado propone? nada. ¿Qué es lo que propone Karol Nawrocki? ¿Qué es lo que promete? Para que en casa conozcan un poco el perfil del candidato. Del Sí. candidato electo ya. No, Nawrocki, sí, efectivamente. En agosto tomará posesión. Nawrocki, por un lado, su victoria impide que Donald Tusk pueda llevar a cabo pues, una agenda progresista como la que ha intentado imponer, pero el veto presidencial se lo ha impedido en muchos casos. Eh, entonces, eso es un freno para que Donald Tusk no pueda seguir con esas políticas. Y luego lo que defiende Nawrocki es la soberanía nacional de Polonia. Es decir, está totalmente en contra, por supuesto, de todas las agendas, como la Agenda 2030, la Agenda LGBT. Está también en contra, por supuesto, de proyectos federalistas europeos y lo que defiende sobre todo es sobre todo la soberanía nacional. Es decir, es un candidato, ya te digo, que corresponde a lo que era el gobierno que había tenido Polonia hasta hace poco y que, aunque es independiente, lo cual también ha sido un acierto, han logrado recabar también el voto de la otra derecha, ¿no?, polaca, que es Confederación. Y bueno, creo que la verdad es que es una buena noticia porque si hubiera ganado el otro candidato,
eso significaría que Polonia se hubiera alineado completamente, pues, por ejemplo, con las políticas de Macron y con las políticas de von der Leyen. Y creo que eso para Europa no es una buena noticia. Pues muchas gracias por tu análisis, Álvaro. Esperamos tenerte aquí cuando puedas. Gracias por todo. Un saludo. Y Carlos, lo volvemos aquí al plató. Vemos que en Polonia tenemos un gobierno que es de los que más gasta, creo, en toda Europa en defensa y parece que va a seguir esa línea. Y luego vemos a España y otros países también del Mediterráneo que gastan lo mínimo. ¿Qué arquitectura europea de la defensa vamos a tener por delante? ¿Se puede construir una Europa de la defensa o aquí vamos a ir cada uno a su bola? Bueno, resulta paradójico que me remito a las partidas que comentó anteriormente, que se camuflaban en el Ministerio de Hacienda, de Industria, de Economía, que ahora es justo lo contrario. El gobierno lo que ha intentado incluso imputar el presupuesto de la Guardia Civil para intentar llegar a ese 2%. Ya la OTAN le dijo que no, en el sentido de que la Guardia Civil, si bien es cierto que es un instituto armado o un instituto de naturaleza militar, tiene la dependencia funcional del Ministerio del Interior, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los Carabinieri o con la Gendarmerie francesa, que dependen única y exclusivamente del Ministerio de Defensa. De ahí que el presupuesto sí que se pueda imputar, digamos, a la inversión en defensa o al esfuerzo en defensa. Si bien es cierto también que hay ciertas partidas, como aquellas misiones en extranjero en las que se despliegan guardias civiles, pues eso sí que se computa digamos, en este esfuerzo en defensa. Dicho esto, Europa ahora estamos conociendo esa narrativa que está buscando generar un estado de opinión favorable a la inversión en defensa, ¿no? En el sentido de que estamos escuchando, ya nos lo dice el secretario general de la OTAN, Rutte, que Alemania no se va a quedar en Ucrania, sino que probablemente agreda otro país, ¿no? Yo creo que esto es desacertado, ¿no? En el sentido de que, a pesar de que vaya por delante, que yo condeno, como no puede ser de otra manera, la agresión rusa a Ucrania, no entro a valorar en esos incumplimientos del acuerdo Minsk I, Minsk II, el Euromaidán, pero la realidad es que Ucrania no estaba bajo el paraguas de protección de la OTAN. Los países Estados miembros de Europa, la mayoría pertenecen a la OTAN, y los que no, sabemos que el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea contiene una cláusula muy parecida digamos de alianza colectiva, muy similar al artículo 5 y 6 de la OTAN. 42.7, si no me falla la memoria. Efectivamente. El artículo de la defensa europea, que está desacreditado completamente. Ningún país europeo se fía de eso. Todos quieren el artículo de la OTAN. No, claro. Pero bueno, la realidad es que yo entiendo que Rusia no va a atacar un Estado soberano miembro de la OTAN, porque supondría lo que sabemos, al final un conflicto entre estas dos grandes potencias. Por lo tanto, lo que se nos está diciendo obedece a esa narrativa para generar ese estado de opinión favorable a estos esfuerzos que vamos a tener que hacer, porque claro, si queremos llegar al 5%, que es la movilización en 4 años de esos 800.000 millones de euros, más deuda, más déficit, más impuestos, porque no estoy escuchando ningún gobernante europeo que dice voy a detraer estas partidas presupuestarias para destinarlo a defensa. No, esto es más tanques y más mantequilla, o sea, vamos a generar más deudas, los europeos nos vamos a endeudar muchísimo más, y todo en el marco de esta narrativa. De hecho, antes lo estamos comentando fuera del programa, que muy probablemente en Europa se va a restaurar la prestación obligatoria del servicio militar. A mí no me extrañaría que en los próximos años pues sea otra medida a colación de esta. Por lo tanto, yo sí que creo, no sé si llegaremos al 5%, pero sí que se va a llevar a cabo un esfuerzo en defensa importantísimo, independientemente del presidente de turno de cualquier país, porque al final esto es una imposición que viene de Estados Unidos, que ya ha dicho a los europeos que tienen que sufragar su seguridad. La OTAN está, digamos, en esa línea,
y Europa también, ¿no? Yo entendería que esto es una ventana de oportunidad, creo que lo comentamos en otro programa, para Europa, para hacer valer sus intereses. Y realmente mucho me temo que, como todo, siempre se van a perder este tipo de oportunidades. Pues muchas gracias, Carlos Hugo. Como tú dices, yo también creo que detrás de esto quien está es Donald Trump y la sombra de Donald Trump y de Estados Unidos queriendo liderar Europa. Lo iremos siguiendo aquí. Pónganlo en comentarios si son ustedes del equipo de Donald Trump o del equipo de Elon Musk. Y también pónganme y escríbanme su opinión, que les estaré leyendo y me interesa mucho, de si les parece bien que España llegue a pagar el 5% de nuestro PIB, de todo nuestro presupuesto nacional, a la defensa, vaya usted a saber de quién, de las empresas europeas, que en realidad, como nos han contado, en buena medida son empresas estadounidenses, y pónganos si les parece bien llegar a ese 5%, que estaría por encima de lo que nos estamos gastando en cultura, en educación, en prestaciones para ayuda a las familias, en prestaciones para el desempleo. Les leo atentamente. Hasta la próxima entrega.